Situación en Medio Oriente, Israel, que tiene varios frentes de batalla. Uno toma lo que ya está en vigencia, este alto el fuego con Hezbollah, que opera al sur del Líbano, parte norte de Israel. Uno lo toma como una buena noticia en medio de lo que está pasando. Vamos a conversar con Joachim Mandelblum, jefe de misión adjunto de Israel en Panamá. Buen día y bienvenido. Buen día y un gusto estar acá, acá y hablar con todos ustedes. Este alto el fuego, ¿qué significa dentro de lo que está viviendo Israel en este momento? Miren, en este momento básicamente llevamos un año desde el 7 de octubre en el cual Hamas entró, hizo un ataque terrorista, el mayor ataque terrorista que hemos tenido en nuestra historia, y un día después se suma a ellos Hezbollah, que básicamente es otra organización terrorista soportada por Irán y apoyada por Irán, la cual está en el norte, en Líbano, ¿ok? Controla gran parte de las partes del sur de Líbano. Y básicamente ellos se suman inmediatamente el 8 de octubre. Hemos tenido una cantidad de ataques brutal por parte de Hezbollah, alrededor de más de 12.000 cohetes y misiles que han sido lanzados a Israel por parte de Hezbollah. Y los últimos días también hemos tenido cientos de misiles que han sido lanzados por parte de esta organización terrorista hacia Israel. Y básicamente tenemos que defendernos de forma constante. Estamos haciendo lo posible por estabilizar la situación. Y justamente este cese al fuego, básicamente lo que incluye es un periodo de estabilizar la situación, y luego periodos en los cuales diferentes garantes internacionales van a estar trabajando justamente para que nosotros, en caso de que Hezbollah vuelva a retomar su violencia y sus ataques, nosotros podamos actuar. Pero obviamente el deseo de todos es que podamos tener el deseo de Israel. Nuestra principal meta en el norte es que al final nosotros podamos vivir en paz y nuestros ciudadanos puedan vivir en paz en sus casas, que es algo básico para toda persona. Hay algo que no podemos perder de vista, y es que Israel es la única democracia de la región. Es un país pequeño, rodeado de países que tienen características muy particulares. En este caso, Líbano es un país soberano donde actúa un grupo terrorista. Un grupo terrorista con el que se logró un cese de hostilidades a inicios de siglo, creo que fue en el 2006, si la memoria no me es infiel. Y fue Naciones Unidas el que participó en ese acuerdo. Pero a pesar de cese de hostilidades, no necesariamente se ha tenido paz en ese frente. Y este último año ha sido de incidentes tras incidentes tras incidentes. La mano de Estados Unidos está metida ahora en esta decisión de cese al fuego, con un gobierno que ya tiene la mano puesta en la puerta de salida. ¿Qué garantizaría que las cosas realmente van a cambiar en estos 60 días? ¿Cuál sería la base, más allá de la buena voluntad de las partes? Nuestro deseo es que al final se estabilice la situación, pero obviamente no tenemos garantes internacionales entre los cuales están Estados Unidos y varios países del mundo libre, y obviamente vamos a hacer lo posible para que el cese al fuego se cumpla, obviamente defendiendo también a esos ciudadanos, ¿ok? Es decir, si Hezbollah, que es parte de lo que ocurrió, básicamente se había llegado a una decisión al Consejo de Seguridad, la cual Hezbollah constantemente fue violando. Y básicamente lo que vemos es que incluso mientras estábamos hablando de cese al fuego, Hezbollah estaba lanzando cantidades brutales de misiles hacia Israel, hacia nuestros centros de población civil. Entonces, es obviamente frágil. Obviamente estamos haciendo todo lo posible para que se pueda conservar la calma y llegar a este cese al fuego, porque al final la principal meta del Estado de Israel, nuestra principal meta en todos los lugares, el hecho de que nuestros ciudadanos puedan vivir en seguridad y paz. Y lamentándolo mucho, justamente estás hablando de Israel como la única democracia en el Medio Oriente. Y creo que es importante entender que si lo tenemos que llamar así, la cabeza de la serpiente, en este caso, es Irán. Al final Irán está trabajando con Hezbollah para hacernos daño y para hacer daño a nuestros ciudadanos. Al final Irán está trabajando con Hamas. Al final
Irán básicamente, en Siria, por ejemplo, en Irak, Irán es un ente desestabilizador de toda la región y básicamente también, en parte, el cese al fuego, el primer ministro Netanyahu habló ayer, también tiene que ver con el hecho de poder lidiar con la cabeza de esta serpiente, que sigue constantemente transportando armas, exportando violencia a toda la región y también fuera de la región. Hay un elemento que se me quedó cuando hablaba del vecindario, ¿no? De cómo está conformado Medio Oriente. No es solamente estar rodeado de países muy particulares, sino que muchas de esas organizaciones y algunos países tienen como bandera la eliminación de Israel, que Israel no exista. Sabiendo que eso es así, cualquier intento de paz es frágil, porque una cosa es que yo tenga una diferencia contigo y otra es que yo te quiera matar, que tú no existas. Ya eso plantea un conflicto en otras dimensiones. Y veía que cuando le hice el retweet a este cese de hostilidades, este alto el fuego, que ya está en vigencia a propósito, que algunas personas preguntaban en las redes, ¿y qué pasó con los secuestrados? Entonces hay que movernos del Líbano y de lo que se logró con Hezbollah hacia Gaza, que entonces ahí es donde arrancó todo y que al día siguiente se sumó Hezbollah. Estamos hablando de otro grupo terrorista, Hamas. Hablemos de ese tema. Justamente Hamas es el grupo terrorista que hizo la masacre, el acto terrorista y todos los actos de lesa humanidad durante el 7 de octubre y que constantemente, cada vez que puede, ha lanzado misiles hacia centros de población civil israelíes. Entonces, y básicamente es el que tiene los 101 secuestrados. Nosotros estamos actuando, vamos a hacer todo lo posible para poder liberar a todos nuestros secuestrados y que todos lleguen a casa. Y es para nosotros la principal meta, ¿ok? El hecho de que podamos regresar a todos nuestros secuestrados y hacer que jamás no pueda volver a hacer esto nunca. ¿Qué tan lejos o qué tan cerca estamos que también como ocurrió esa tregua entre Israel y el grupo Hezbollah, también se registre una tregua entre Israel y Hamas? Yo creo que al final lo más importante para nosotros es el hecho de regresar, de que nuestros secuestrados retornen. Para nosotros eso creo que es la prioridad y el hecho de que jamás no pueda volver a hacer esto. ¿Cuál es la cifra de secuestrados hasta la fecha? 101. En este momento hay 101 secuestrados, eso es después de que logramos liberar a través de negociaciones con un intercambio, el cual nosotros liberamos terroristas y ellos nos dieron básicamente secuestrados, que serán mujeres y niños que fueron secuestrados en el 7 de octubre. Y también hemos ido liberando cada cierto tiempo con diferentes operaciones con cierta información y hemos ido liberando varios secuestrados más. En este momento, obviamente, estamos haciendo todo lo posible para poder seguir liberando a nuestros secuestrados. Y también justamente creo que es muy importante entender que, y eso tiene que ver con el mensaje previo, para nosotros lo importante es que nuestros ciudadanos puedan vivir en paz a largo plazo. Y es muy difícil y es muy frágil justamente una región como la nuestra, como estaba diciendo Hugo. Lo que hacemos, nuestra principal meta son que jamás deje las armas, que nuestros secuestrados vuelvan a casa. Si eso ocurre, para nosotros básicamente eso es lo que va a determinar cómo podamos terminar también la guerra en Gaza. Y quiero agregar algo más, porque justamente hay cosas que han ocurrido últimamente que no ayudan a esto. El hecho de que la Corte Penal Internacional haya hecho un fallo el cual es completamente injusto y el cual es completamente basado en una politización de este ente, es algo sumamente problemático. Básicamente vemos que la Corte Penal Internacional de forma constante no ha trabajado en Siria, no ha trabajado con respecto a las masacres que se han dado en Siria, no ha trabajado con respecto a la situación, por ejemplo, en Venezuela, no ha trabajado con respecto a las masacres que se han dado en Yemen, no ha trabajado con respecto a un montón de cosas y viene justamente a trabajar en contra de un país completamente democrático, la única democracia del Medio Oriente, y que también viene a hacer algo contra nuestros líderes que afecta nuestra forma de poder defendernos, básicamente en complicidad con un grupo de terror, que para nosotros es algo inaceptable. Y también la Corte Internacional se refiere a la orden de arresto contra el primer ministro israelí
Benjamín Netanyahu, pero trata como de equiparar la balanza porque también entre las personas que se le ha ordenado su arresto está un líder del grupo terrorista Hamas. ¿Qué información maneja Israel si este líder está vivo o está muerto? Nos parece parte de la hipocresía el hecho de decir eso porque justamente sabemos que él está muerto. Es decir, básicamente Mohamed Deif, que es la persona que ellos describen, está muerto. Es decir, nosotros nos encargamos de eso y esa persona no puede seguir haciendo daño a Israel. Estamos hablando de órdenes de una Corte Penal Internacional que usted dice la tilda de hipócrita, la tilda de política, pero que también abre un nuevo frente de batalla, porque entonces estamos hablando ya no del frente de guerra, de las armas, sino de un frente legal. ¿Cómo lo va a enfrentar a Israel sabiendo que también se tiene que enfrentar esta nueva trinchera? Yo creo que estamos hablando, incluso cuando hablamos del cese del fuego previo, al final el mundo libre, gran parte del mundo libre está con nosotros. Obviamente hay países que han declarado ciertas declaraciones y hay otros que han declarado declaraciones diferentes. Pero, por ejemplo, incluso Estados Unidos ha explicado lo que la Corte Penal Internacional está haciendo es peligroso para todo el mundo, porque es básicamente malabarismo judicial en una dirección que es el forjar a nivel judicial algo que no va a tener. Ahora es Israel, puede ser luego todo el mundo. Es decir, la Corte no tiene jurisdicción sobre Israel porque Israel no es parte de la Corte. La Corte básicamente ha juzgado a un país democrático que básicamente hay algo llamado complementariedad. El hecho que nosotros tenemos nuestras Cortes de Justicia, las cuales son funcionales, y la Corte básicamente no debería poder juzgar a un país que tiene un sistema judicial internacional, y eso también la Corte Penal Internacional lo ha infringido. Entonces, al final, no estamos solos. Hay varios países los cuales entienden que lo que se ha hecho es sumamente problemático. Y lo que se ha hecho es sumamente problemático también entendiendo de lo que sí se debería encargar la Corte. ¿Okay? No creo que haya un panameño que le puedes preguntar que no te va a decir que en Venezuela hay una situación de crisis brutal causada por un gobierno que infringe, constantemente está atacando a su propia población. Entonces, y lo mismo, por ejemplo, en Siria, en Yemen, en otros lugares. Entonces, al final, la Corte ha decidido encargarse de lo que no se debe encargar. Y eso es algo que gran parte del mundo libre entiende que está mal. No, yo entiendo muy bien el argumento porque la Corte está actuando donde no tiene jurisdicción y se hace de la vista gorda donde sí tiene jurisdicción, que son sus países miembros, como usted bien lo dice. Pero esto no deja de ser también un argumento en otro frente de batalla, que es la guerra propagandística. ¿Tiene los argumentos Israel también y los medios para enfrentar la guerra propagandística? Y yo resumo la guerra propagandística en esto. Hay un grupo terrorista, ¿verdad?, que se escuda y se esconde detrás de civiles, detrás de mujeres, detrás de ancianos, en asilos, en hospitales. Israel tiene una forma muy particular de actuar en guerra, y es que antes de un ataque a estos lugares que son civiles, los anuncia para que los civiles salgan. Los que se escudan en los civiles los obligan a quedarse allí. Pero propagandísticamente esto no es explicado. Israel, ¿qué va a hacer? Porque esta es una herramienta de propaganda adicional. Ahora sus líderes son perseguidos. Hablemos de eso, el nivel propagandístico que uno lo entiende, lo encuentra en redes, lo encuentra incluso en grandes cadenas de televisión que hablan de los grupos Hamas, que es terrorista, Hezbollah, que es terrorista, y no los califican como terroristas. O sea, no es una pelea sencilla. Al final, nosotros somos un país que está lidiando justamente con la situación de terror y hacemos todo lo posible para poder explicar la situación. Entendemos que, lamentándolo mucho, hay varias entidades interesadas en el hecho de que se dé desinformación al respecto. Por ejemplo, estamos hablando de Irán. Entendemos que también gran parte de la información que sale, Hamas básicamente controla todo en Gaza. Controla el Ministerio de Salud, controla básicamente todas las cosas que salen de Gaza también, incluyendo la información. Y lamentándolo mucho, eso sí causa muchos estragos. Y por esas razones que nosotros explicamos
hablamos. Nosotros tenemos también redes en las cuales explicamos la verdad de lo que está ocurriendo en Israel, la verdad de lo que está ocurriendo en este conflicto. Obviamente estos fallos son fallos sumamente problemáticos. Al final nosotros vamos a seguir defendiendo a nuestros ciudadanos y hacer todo lo posible para defender a nuestros ciudadanos y para que nuestros ciudadanos puedan vivir en paz. Y eso no va a depender de la Corte o no de la Corte. Eso es lo que daña, en nuestra opinión, daña mucho más a la Corte en el hecho de que un organismo que es un organismo que tiene que cuidar la justicia a nivel internacional, lamentándolo mucho, ha dañado incluso su propia reputación, encargándose de lo que no debe y encargándose de afectar como un país democrático se defiende contra organizaciones terroristas, lo que es algo, en nuestra opinión, sumamente problemático. No, y es sumamente delicado y grave que usted equipare a un jefe de Estado, a un ministro, y lo equipare al líder de una organización terrorista. Sí. Eso no se había visto antes, a propósito de la equiparación, ¿no? Sí, justamente, es decir, básicamente no se puede hacer ninguna equiparación entre un país democrático con, obviamente, una organización terrorista. Es algo que es imposible. ¿Qué puede esperar de Israel ahora con la llegada de Donald Trump nuevamente a la presidencia de los Estados Unidos? El Estado de Israel, básicamente, nosotros hemos trabajado. Para nosotros, la alianza con Estados Unidos es una alianza de valores. ¿Okay? Es una alianza en la cual tenemos al final valores democráticos en el mundo libre. ¿Okay? Y primero que todo, creo que también nuestro primer ministro ha dicho y ha felicitado a Donald Trump, ¿okay? Por su entrada, por haber ganado las elecciones, y obviamente estamos muy contentos de poder trabajar con él durante su periodo como presidente. Pero nosotros estamos trabajando básicamente con con todas las entidades, y al final nuestra alianza es una alianza de valores con el gobierno americano, es decir, con el pueblo americano, ¿okay? La cual sigue y vamos siempre a seguir adelante, y estamos seguros que se va a fortalecer durante el tiempo de gobierno del presidente Trump. Don Yakin, gracias por habernos acompañado esta mañana, y dentro de este bombardeo de tanta información, un oasis de escuchar la versión de Israel, que es importante. Nuestras oraciones siempre, tal como lo dice la Escritura, que haya paz en Jerusalén, y el pedir paz en Jerusalén implica que no haya ataques hacia Jerusalén, y si no hay ataque, no se enciende la mecha de la guerra en Medio Oriente. Gracias. Y hablando de ataque, este grupo terrorista Hezbollah fue el que ocasionó el ataque terrorista en 1994 contra la aerolínea panameña Al Shirikana, donde murieron 21 personas. Este caso está abierto y el gobierno de los Estados Unidos solicita recompensa de $5 millones para quienes den información. Pero ese grupo terrorista, Hezbollah, fue el que organizó este atentado terrorista. Gracias por esa ayuda histórica, porque Panamá es un país de paz también. Entonces, cuando se habla de paz, ese valor que hemos cultivado y que mantenemos al paso de los años, cuando se ve manchada por situaciones como estas, la tomamos muy, pero muy en serio, porque aquí conviven judíos, conviven musulmanes en esta tierra que es ese oasis, y nuestro deseo es que también lo sea Medio Oriente, que no podemos engañarnos, es un polvorín simplemente donde están sentadas estas naciones y donde se alimenta el terrorismo, y muchos miden el terrorismo en esa región de un modo distinto a como lo miden respecto a otros países como Estados Unidos. De verdad que con el terrorismo no se puede usar una medida para un país y una medida para el otro. Es simplemente inaceptable. Es la peor escala de la barbarie a la que puede llegar el ser humano. Pero dejemos las cosas hasta ahí. Gracias por acompañarnos nuevamente. Vamos a la pausa y regresamos en segundos.